Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias, y aquí estamos listos para empezar la mesa de tertulia de Mañanas en Libertad. Doña Beatriz Becerra, ¿qué tal está usted? Pues encantada de volver a verle. ¿Cómo lleva usted eso de estar alejada del tema europeo y esas cosas? Bueno, alejada no estoy. Los que vivimos en un marco europeo desde, no sé, yo desde mi vida, toda mi vida adulta he sido europea, lo sigo muy de cerca. Otra cosa es que no esté ahí, ¿no? No esté en el trabajo de los partidos, pero sí lo sigo muy de cerca y con las instituciones tengo una relación directa desde otra perspectiva, desde la sociedad civil. Bueno, don Iván Vélez, el censurado, ¿qué tal está usted? A Iván Vélez le quieren echar de Canal Sur los del PSOE porque el otro día se atrevió a decir, oiga, ¿me podrían explicar qué es el género? ¿No? Y entonces esa pregunta parece ser que no se puede hacer. No se puede hacer, por lo visto no se puede. O sea, a mí lo que me asombra de esta cuestión es que en una tertulia una persona utilice una serie de términos, el contertulio le pregunte a qué se refiere. Por ejemplo, esto es jamón, pues yo podría preguntarle a usted qué es el jamón y usted me lo diría, ¿no? Pero si preguntas qué es el género, por lo visto es un dogma y un tabú, no se puede ni cuestionar, ni siquiera pedir como cuando le hacían la pregunta esa a Irene Montero en algunos actos, ¿qué es una mujer? Y claro, no sabía contestar. No, y un día yo vi en las redes una entrevista que le hicieron a Irene Montero, ¿qué es una mujer? Empezó a dar los condicionantes para serlo, y entonces el entrevistador dice, entonces usted no es una mujer, porque por lo visto era un ser desvalido y en fin, no encajaba en los cánones, ¿no? No, yo creo que esto es una más dentro. Lo que pasa es que lo han reactivado un poquito y se va a reactivar ahora porque me llevan a la comisión para pues un poco consolidar esta ofensiva que hay contra todos aquellos que no comulgamos con las ruedas de molino de la socialdemocracia española o los que estamos al otro lado del muro, ¿eh? No pasa nada. Bueno, y tenemos también con nosotros a don Gonzalo Adán. ¿Qué tal está usted, director de Sociométrica? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Don Gonzalo Adán pues dirige una empresa de sondeos demoscópicos que es de las que más acierta en todas las últimas citas electorales, quizá porque utilizan ustedes una metodología correcta o más correcta que otros, ¿no? Sí, bueno, nos tomamos muy en serio el trabajo de estimación. No deja de ser un trabajo de prospectiva, por lo tanto, de intentar adivinar el futuro, y eso metafísicamente no se puede, pero dentro de lo que es el análisis serio de los datos, pues nos tomamos esto bastante en serio. Pues hoy vamos a hablar mucho de las elecciones catalanas, vamos a hablar de las encuestas que están interesantísimas, aunque parezca mentira, pero vamos a hablar también, luego tendremos un rato para ello, de un libro pues con un título enormemente sugerente: Psicología de la incompetencia política. ¿Cómo y por qué nos gobiernan corruptos, inmorales, mentirosos o enfermos mentales? De don Gonzalo Adán. Así que luego pues hablamos de esto y nos cuenta usted por qué se decidió a escribir este libro y cuáles son las principales conclusiones. Por cierto, la portada pues es así bastante ilustrativa y está hecha por inteligencia artificial, que me lo confesó don Gonzalo. Sí, porque en ese momento en el que había que hacerla, hubo un debate en redes sociales, pero también en otros ámbitos, que las ilustraciones no debían hacerse con inteligencia artificial y había que dar juego a los ilustradores profesionales. Y yo me preguntaba si los ilustradores profesionales no habían estado utilizando tecnología para hacer todas las portadas de los libros de los últimos años. Por lo tanto, era una muestra de resistencia, de decir, no, pues si hay que hacerlo con inteligencia artificial, se hace. Y además, era muy curioso porque a la hora de meter el título del libro apareció prácticamente directamente esa portada, ¿no? Entonces me pareció como muy, muy original, ¿no? Decir, bueno, la inteligencia artificial tiene tanta información metida que en el momento que le pone psicología de la incompetencia política aparece una cabeza de un señor mitad político,
que que da una imagen de lo políticamente correcto, y la otra mitad un cerebro a la vista un tanto oscuro, ¿no? Y por cierto, las personas que están debajo de esa cara están con una venda en los ojos, que también es muy significativo y luego podremos entrar en ello. Pues luego hablaremos de ello, pero antes déjenme que les presente al cuarto tertuliano, que el cuarto tertuliano, pues hombre, es el más importante de esta mesa. Y que no es otro que el jamón de navarretintoibéricos.com, que tienen ustedes ahí. Fíjense, los que nos estén viendo a través de YouTube o de la app del Toro TV, fíjense en que don Iván Vélez se ha cogido las 2 bandejas y se las ha puesto cerca suyo. Y aquí en el otro lado de la mesa estamos desabastecidos. Sí, pero... sí. Navarretintoibéricos.com es mucho más que una simple explotación ganadera. Es una granja de selección genética en Extremadura que tiene una larguísima trayectoria de crianza de cerdos ibéricos 100% de los de pata negra, y que también hacen, además de suministrar cerdos ibéricos a otras explotaciones ganaderas, pues también hacen ellos sus propios embutidos y son excepcionales. El jamón, la paleta, la presa ibérica, el lomo, el chorizo, el salchichón. Entren ustedes en navarretintoibéricos.com y pueden ahí ver las distintas variedades y las distintas presentaciones. O bien pueden llamar al 91 625 0228. Y recuerden, si son ustedes socios del Club de Amigos del Toro TV, pues tienen derecho a un 10% de descuento, lo cual, pues oiga, no está nada mal. Bueno, vamos con las noticias relativas a la campaña catalana, porque decía yo que se están poniendo las encuestas muy interesantes porque reflejan, no sé, don Gonzalo Adán, si a usted le sale lo mismo, reflejan unos ciertos cambios de última hora en el electorado muy interesantes. Por ejemplo, las primeras encuestas que salieron daban al PP muy por encima de Vox, era una cosa espectacular, cuando el PP parte de una situación bastante peor que la de Vox en Cataluña. En las últimas elecciones Vox tuvo 11 diputados, el PP tuvo 3, y sin embargo empezaron a salir encuestas diciendo pues que Vox caía a 7, que el PP se iba a 15, unas cosas así. Pero a medida que nos vamos acercando al día de las elecciones, empiezan a girar las encuestas. Y para mí el giro más significativo es el de GAT3, que hace 10 días decía que Vox iba a tener un 6% y hoy dice que Vox va a tener un 8,2%. Hace 10 días decía que el PP iba a tener un 9,5%, hoy dice que va a tener un 9,2%. Es decir, que en 10 días, según GAT3, Vox ha subido 2,2 puntos y el PP ha bajado 0,3. Entonces, ¿eso es una tendencia de fondo? Es decir, ¿está yendo Vox al alza y el PP a la baja? Es cierto lo que estás diciendo, Luis. Al principio de la campaña, sí, un mes aproximadamente, hace un mes, pues el Partido Popular estaba aproximadamente en 14 escaños, 13, 14, alguna encuestadora le daba 15, y Vox pues estaba aproximadamente en 8 o 9. Y ahora la media de encuestas, voy a ceñirme a la media de encuestas, nosotros vamos a publicar esta noche, no puedo adelantar el dato exacto, pero vaya, sí, hombre, ya nos deja usted no, con la pero miel bueno, en los labios. No, pero daré material para que lo hablemos. La media de encuestas a fecha de hace media hora, a Vox le daban 10 y al PP le daban 12. Si metemos el margen de error, ahora mismo podría ocurrir un empate técnico. Un escaño es un empate técnico, por lo tanto sí que se puede hablar de una tendencia sensiblemente al alza de Vox y sensiblemente a la baja del Partido Popular. Voy a hacer un comentario al hilo de esta tendencia que tiende a la convergencia, y es que para mí el Partido Popular se ha vuelto a equivocar de enemigo. Es decir, estaba muy bien la campaña como estaba. El enemigo del Partido Popular es el Partido Socialista y el independentismo, y en los últimos días de campaña ha dado la sensación de que le sale un nuevo enemigo, que es Vox, y nuevamente pierde muchísima energía intelectual, muchísima energía de campaña, muchísima energía política en estar hablando de hay que comerse a Vox, hay que superar a Vox, y eso desde todas las elecciones de los últimos 2 años ha demostrado una y otra vez ser ineficaz para los intereses, al menos del Partido Popular. Yo vengo de Cataluña, de hecho he estado este fin de semana allí porque con la Fundación de NAES participamos el pasado viernes en un acto
a favor de la libertad lingüística, que es uno de los grandes problemas que aquejan a los catalanes que están dentro de ese régimen que ha consolidado el PSOE y el Partido Popular. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Yo la pulsión que tengo de aquella realidad es que Vox está muy fuerte, y que el PP está empezando a enseñar la patita. Es decir, ya Feijóo ha dicho que si Junts de algún modo se viene, Junts es un partido golpista. Entonces, claro, el voto, que a mí no me gusta llamar constitucionalista, me gusta llamar voto patriótico, voto nacional si se quiere, en Cataluña, tiene que ir necesariamente a Vox, porque el PP ha demostrado durante los últimos 40 años pues que siempre es la muleta del catalanismo. Entonces, yo creo que... Yo comentaba antes, y estoy de acuerdo con lo que dice don Gonzalo, que lo que menos entiendo es lo innecesario de todo. Vamos a ver, allí el PP tiene un buen candidato, que es Alejandro Fernández, que es una persona que ha tenido tradicionalmente unas posturas muy claras contra el separatismo. Entonces, si tienes un buen candidato en Cataluña, si ese candidato lleva mucho tiempo lanzando los mensajes correctos, ¿por qué no le dejas que haga su campaña? ¿Por qué tiene que irrumpir Feijóo en campaña a decir chorradas? Por ejemplo, el otro día coge y dice: y hemos elegido a Dolors Montserrat de candidata número 1 para las elecciones europeas, que es triplemente catalana porque se llama Dolors Montserrat y Montserrat. Que le escuchas decir eso a Feijóo y dices: pero oiga, ¿está usted diciendo que entonces Alejandro Fernández no es suficientemente catalán, su candidato a las elecciones catalanas? Dices: por el amor de Dios, pero no pueden dejar a Alejandro Fernández que haga su campaña y quedarse Alberto Núñez Feijóo en Madrid. Es que no lo entiendo, es innecesario todo esto. Ya, pero a ver, es lo que tiene, ¿no? Ese afán por ser el novio en la boda, el muerto en el entierro y el niño en el bautizo, que comparten buena parte o casi todos los líderes, o así llamados líderes, que tenemos en nuestro país, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo de los sondeos para las elecciones de Cataluña, para mí, una de las cuestiones que más me preocupan y que son más significativas es que cada vez parece más probable que se dé la circunstancia de una repetición de elecciones, tal y como va, ¿no? Por un lado, sí, bueno, la confirmación de que los votos para el PSC van a ser mayoritarios, bueno, pues estaba bastante asumido, descontado. Claro, pero que la dependencia sea de Junts, no de RC, que RC se haya quedado movido fuera del tablero y que Junts siga emergiendo, Junts, que es Puigdemont, que es, como bien decíais, por supuesto, la encarnación del golpismo y el único objetivo es desmontar el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, el hecho de que nuevamente tengamos esa perspectiva y de que se siga considerando que las elecciones son un juguete en manos de los que buscan el poder a cualquier precio, me parece gravísimo. Y sobre todo en un año de varias citas electorales, como es la europea, por supuesto, no puedo dejar de decirlo porque es tremendamente importante. Porque todo lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, desde el movimiento del presidente del gobierno, con esa decisión de retirarse a reflexionar durante unos días y realmente convertirse en el eje nuevamente de todo, creo que ha afectado directamente al decurso de la campaña electoral, obviamente, ¿no? Había un objetivo ahí de afectar a la campaña de Cataluña. Pero insisto, creo que para España es una mala noticia que este protagonismo desmesurado, permanente en la política española, que tiene muchos problemas porque los tenemos los ciudadanos, ese protagonismo lo tenga una región autónoma como es Cataluña, que tiene problemas de políticas públicas muy graves, pero sobre todo tiene un gran problema de respeto al Estado de Derecho en el que se enmarca, pues creo que merece mucha atención. Con respecto a la jugada de Sánchez, lo que han detectado todas las encuestas después de su numerito es que ha impulsado al PSC al alza, don Gonzalo. Pero mi pregunta es el típico impulso de los primeros días que luego se viene abajo? ¿No parece que haya impulsado al PSC lo suficiente como para poder garantizarse sí o sí una gobernabilidad con sus socios preferidos? Parece que lo ha impulsado a costa de hundir todavía más a sus socios, y la duda que tengo es de si esa especie de subida momentánea se va a materializar el domingo o se va a quedar en nada. Yo tengo una teoría alternativa a la que todos los medios han comprado, ¿no? Que es la de, porque además
ha habido titulares muy potentes y esos titulares al final pues generan opinión, ¿no? Es lo que tú dices, Luis, que es que efectivamente el efecto carta ha sido un subidón para Illa. Mi teoría alternativa es que Illa iba a sacar entre 40 y 42 escaños independientemente de la carta. Illa estaba subiendo en las encuestas desde el 1 de marzo, por poner una fecha próxima en la cual todos hemos empezado a medir de manera masiva. Nosotros, de hecho, publicamos la primera encuesta con El Español el 15 de marzo y dimos 42 escaños a Illa. A muchísima gente le pareció una exageración. Yo dije, bueno, puede ser que se nos haya ido la mano, pero los datos dan 42. Ahora, hoy todas las encuestas están entre 40 y 42 y alguna ha dado 44. Luego, Illa estaba fuerte antes de la carta, está fuerte ahora, y la carta creo yo que no ha influido demasiado. ¿Por qué? Porque la política catalana va por libre. La política catalana se mueve en ejes que no son los que estamos acostumbrados a valorar, derecha, izquierda, lo que pasa en Madrid, Ayuso. La política catalana tiene otros parámetros de independentismo, lengua, y se mueve sola. Y en ese moverse sola está que Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido meterse dentro del rebufo de Illa y intentar sacar ventaja, pegándose a él, de que esos 42 escaños han sido gracias a él. Pero no han sido gracias a él. Illa ya estaba fuerte antes de la carta. Lo propongo como teoría alternativa y poder discutir un poco sobre ella. Sí, yo coincido bastante con ese diagnóstico. Yo creo que Illa estaba fuerte porque es que sigue funcionando en Cataluña la confusión PSC-PSOE. Es sorprendente, ¿eh? Mucho voto de lo que allí llaman charnegos va al PSC porque creen que de algún modo es el PSOE, que en absoluto no es, como si el PSOE fuera también una garantía, pero bueno, eso sería harina de otro costal, ¿no? A mí lo que me llama la atención de la campaña que estamos viendo en Cataluña también es el protagonismo de Zapatero. Es algo sorprendente, ¿eh? Y yo creo que Zapatero es útil al PSC porque no olvidemos las prebendas que dio al PSC en su momento, que además eran prebendas retroactivas, era para luego él pues poder gobernar en la Moncloa. Yo pondría en el tablero también, pero no solamente en esta tertulia, sino cuando hablemos de la política actual española, la preeminencia y la sorprendente rehabilitación de José Luis Rodríguez Zapatero. A mí me deja perplejo, absolutamente perplejo. Pero es bastante lógica, ¿no? Vamos a ver, estamos diciendo que Illa está fuerte, el PSC va a subir en escaños con respecto a las elecciones anteriores, que es algo que estamos viendo desde hace 2 meses en las encuestas. Pero ¿cómo sube? Es que sube a costa de que ERC se meta una galleta brutal, la CUP se quede reducida a menos de la mitad, el mundo podemoide se quede reducido a 2/3 de lo que tenía. Es decir, que lo que está haciendo el PSOE es absorber el voto de sus socios más radicales, lo cual es lógico porque se ha radicalizado. Claro. Y ojo, porque el PSC sube menos escaños de los que pierden los otros en su conjunto. O sea que la jugada al bloque completo tampoco le sale. Se le puede hacer un poco larga la campaña, quizá, ¿no? Al PSC. O sea, queda todavía una semana. Se le puede hacer un poquito larga y eso sí que es cierto. La maniobra de la carta y los días de reflexión, de calculada y táctica reflexión de Sánchez, lo que ha hecho es de algún modo aglutinar en torno a su persona, como tanto le gusta él referirse a sí mismo, pero también debilita al entorno de sus aliados. Entonces es posible, por eso digo que a ver si no se le hace un poquito larga la semana al PSC, y aunque crezca y mantenga ese crecimiento, no tiene los apoyos externos necesarios. Y entramos en la dinámica del frentismo, golpismo, ¿no? Llegaríamos a lo que decía usted, que no está nada claro de que se vaya a poder formar gobierno, ¿no? Claro, es que el PSC, es decir, el Partido Socialista en todas sus ramas, se va a encontrar en una tesitura muy difícil de digerir por su pacto de gobierno a nivel nacional, lógicamente. Pero sí es cierto que esa absorción por los extremos es algo que está ocurriendo en Cataluña y, como dices, es lo que está reforzando, ¿no? El crecimiento a costa de, pues no es nada distinto de lo que ha ocurrido a nivel nacional, ¿no? Esa extremización, podemización original, después de extremización al extremo que sea, pero además sin ningún tipo de pudor. En Cataluña con menos pudor todavía, porque todo se valida en clave de independentismo, sea frenarlo, sea moderarlo, sea lo que sea. Pero lo que has comentado de Zapatero me parece que es un elemento muy importante, para mí no sorprendente, porque desde hace tiempo es el valedor del presidente del gobierno, Sánchez.
José Luis Rodríguez Zapatero, lleva tiempo desde el primer gobierno, ¿no? con Podemos, en el que se ha introducido como el muñidor. ¿Valedor o mentor? Valedor, mentor, muñidor, le puedes llamar lo que quieras. El caso es que está en el eje, ha estado en el eje de esa estrategia de primero de contemplación y luego de absorción de Podemos y de todo lo que va a su izquierda, pero luego también es, desde mi punto de vista, para el presidente Sánchez es el sustituto de lo que él querría ser y que nunca podrá ser, que es Felipe González. Entonces, él lo que ha hecho es apoyarse en Zapatero, pero no ahora, desde el principio. Recuerden de qué manera, pues en el caso de Venezuela, ha apoyado, blanqueado y dado carta de naturaleza a muchas acciones respecto de la tiranía en Venezuela, manteniendo el papel que ha desempeñado allí Zapatero. Y después, pues recuerden pues mucha la participación que ha tenido en las distintas elecciones. En esta última fase creo que está ya asumido por la organización. Y yo creo que aunque el presidente del gobierno haya hablado de que no se plantea de ninguna forma una sucesión y de que él va a continuar, yo creo que hay un movimiento claro de llevar a Rodríguez Zapatero al centro del partido. Y creo que Rodríguez Zapatero es una alternativa muy poderosa para ser secretario general. Por eso hablaba de él, claro. Con respecto a la posible formación de gobierno, está claro que no habría mayoría separatista para formar un gobierno. RC, Junts, CUP, Podemos. Habría que echar las cuentas, no darían los números. No, es decir, hay tres escenarios. El primer escenario es el natural, repetir el gobierno que hay. Ese escenario es imposible. Solamente una encuesta de 15 da alguna posibilidad a que el independentismo de Junts, Esquerra y CUP puedan sumar más de 68 o 68. Más de 68 creo que no da nadie. Ese escenario está estadísticamente descartado. Luego hay un escenario que sí que suma, que es el PSC más Junts, pero que Junts ya ha dicho que ese pacto solamente pasa porque él sea el presidente. A la distancia a la que va a quedar uno de otro, prácticamente hace inviable que ella pueda, aunque en algunos sitios haya podido dar esto como hipótesis, yo la veo absurda, y ya no puede darle la presidencia a Puigdemont con una distancia de escaños tan impresionante, ¿no? Y la tercera, es la que se está trabajando con respecto a eso de ella no puede, hemos visto a Sánchez hacer cosas que en teoría no podía hacer con una facilidad pasmosa. Sí, vuelvo un poco a lo que hemos dicho antes, ¿no? Cataluña va por libre y en Cataluña todo es posible, pero sería muy difícil de digerir y, bueno, yo por lo menos no lo veo. Y el escenario del que se habla poco, pero que para mí me parece el más natural, es PSC con Esquerra, una Esquerra muy debilitada. Esquerra está muy debilitada porque el gobierno está muy debilitado. El gobierno de Aragonés es uno de los gobiernos peor valorados de los últimos gobiernos catalanes. Y eso también ha pasado un poco por alto. PSC Esquerra, eso suma 65, 67 y apoyo de los comuns. Que se nos olvida que los comuns están ahí y es verdad que los comuns, aún así no está muy holgado, ¿eh? No está muy holgado, pero es el escenario ahora mismo que veo yo más probable. Y luego está el que nos dice nuestra compañera, que es el de la repetición electoral, que entiendo que nadie quiere, porque es muy incierto lo que puede pasar y bueno, es que todos quedarían muy desgastados. Si yo fuera de cualquiera de esos partidos intentaría evitar esa repetición desde cualquier punto de vista. Y bueno, yo creo que ese es el escenario más probable ahora mismo. Insisto, PSC Esquerra con los comuns dentro o fuera del gobierno. El PSC no le viene demasiado mal, ¿eh? No. La repetición de elecciones. ¿Por qué? No, pues porque en ese proceso de debilitamiento progresivo, tanto de RC como de Junts, Puigdemont se queda, después de estas elecciones, descolgado. Ya se ha quedado fuera, porque ya no puede revalidar el escaño europeo, porque ya se ha quedado fuera de los trámites, ¿no?, legales. Entonces, es una manera de dejar a Puigdemont fuera de ningún tipo de puesto, de ningún tipo de tribuna desde la que hacer, ¿no? Entonces se quedaría simplemente como huido
alojado Volveríamos, sería en Bélgica, sí. y tendríamos que ver qué pasa con la amnistía, ¿no? Volveríamos seguramente al mismo escenario de Sí. PSC, Esquerra y Comuns. A lo Exacto. mejor más reforzados, sumarían más, claro. pero ese sería el deseable para el PSC. Pero si en estas elecciones, como parece que apuntan las encuestas, Puigdemont le pasa por encima a ERC con claridad, que parece que es a lo que apuntan las encuestas. Sí, con claridad de 4 o 5 pueden ocurrir sorpresas. Una ERC que está en estos momentos derrotada por Puigdemont, ¿podría permitirse el lujo de darle la presidencia de la Generalidad a Illa? Es la muerte de ERC, ¿no? Y repetición electoral y que Esquerra todavía baje más. Los pactos en Cataluña, además, pueden durar 1 año, pueden durar 2 años. Está luego el pacto con el Gobierno Nacional. No sé, yo sí lo veo. Sí lo veo porque Esquerra es que no tiene otra opción. No es que le guste a Esquerra ese pacto. Claro. Es que no marca la agenda. Es que no tiene otra ya. opción. Es decir, Esquerra no tenía que haber convocado elecciones. Sí. Aragonés se equivocó, creo yo, porque no valoró, no evaluó bien el escenario en el que estaba, en un escenario muy debilitado. Insisto, Aragonés está muy mal valorado y el gobierno catalán estaba muy mal valorado. Adelantar elecciones era una locura. Lo hizo y bueno, tiene que asumir su debilidad. Entonces, no es que le guste, es que no hay otro remedio. Queda 1 semana también, es verdad, y 1 semana en la que hay que ver a Puigdemont a ver cómo digiere todo este promedio de encuestas y que su posición es mucho más débil de la que se pensaba hace un mes. Una pregunta. Hay 2 incertidumbres. Una de ellas es el número de indecisos, cómo es de grande, y segundo, ¿hasta dónde puede cambiar el panorama el partido ese anti-inmigración separatista que ha montado la alcaldesa de Ripoll? Porque parece que le dan entrada en el Parlamento. Sí, el tema de los indecisos es muy mediático también. El 30%, siempre se dice, ¿no? El 30% de indecisos decidirán las elecciones. Hoy en día las encuestadoras buenas asumen totalmente ese número de indecisos y la estimación que dan pasa por encima del dato de indecisos. Los indecisos no van a decidir nada porque ya están metidos en las encuestas y ya sabemos más o menos lo que harán, que es abstenerse. Los indecisos en las encuestas acaban no yendo a votar. En cuanto a Alianza Catalana, efectivamente, empezó siendo nada y ahora mismo yo lo tengo en 3 aproximadamente, en 3 escaños. La media de encuestas le da entre 2 y 4. Podrían ser 4 si continúa ascendiendo. Está al alza en los sondeos. Está al alza y el 80% de su alza, no de sus votantes, sino de su alza en escaños, se lo quita a Puigdemont. Con lo cual Puigdemont tiene un problema añadido y es que ve que no solo no sube, que era su plan electoral, sino que baja. Y baja, entre otras cosas, por un 80% de las causas por la aparición de este partido, que posiblemente en Lérida entrará con 1. Y digo en Lérida, no en Gerona. No sé si tú que has estado en Cataluña puedes compartir esto, por el problema que tiene en Lérida con la inmigración y demás. En Lérida sacaría 1 casi seguro. Los siguientes irían por Barcelona, por aquello de que Barcelona reparte muchos más escaños y es más fácil con un pequeño porcentaje de voto entrar. Por lo tanto, 1 por Lérida, 1 o 2 por Barcelona ya son 3. Si tuviera potencia suficiente podrían ser 4, 1 por Tarragona, 1 por Gerona. Por lo tanto hay que verlo. Lo que pasa es que es muy difícil políticamente hablando que ese partido pueda entrar en cualquiera de los juegos en primera vuelta. Luego no nos olvidemos que luego hay una segunda vuelta de investidura y las segundas vueltas ya hay vetos cruzados, son más complicadas de pronosticar. Ahora estamos aquí hablando de la primera vuelta. En primera vuelta ver a este partido en una ecuación de gobierno es complicado. Los independentistas no lo quieren, consideran que es un independentismo fake para ellos. Y el PSC no sabe qué hacer con eso. Entonces, ahora mismo en ningún sitio está hablado qué harán. En segunda vuelta, ojo, porque en segunda vuelta sí que podrían ser determinantes. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia, que tenemos nuestra entrevista del día y después tenemos que hablar largo y tendido de ese señor Zapatero, que yo creo que se le está empezando a ir la olla, pero de manera ostentoria, que diría Jesús Gil. El Toro TV también es Radio Libertad.
Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com. En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. Sabores de antaño. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El Teatro de la Zarzuela presenta La Verbena de la Paloma, de Tomás Bretón, uno de los grandes clásicos del género, con dirección de escena de Nuria Castejón y dirección musical de José Miguel Pérez Sierra. La Verbena de la Paloma, del 8 al 25 de mayo en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, aquí seguimos, son las 9:01 de la mañana, 8:01 en las Islas Canarias, y tenemos al otro lado de, no sé si decir el hilo telefónico, porque entonces mis compañeros me dicen, pero anda, boomer, cállate, y esas cosas que me dicen siempre, no sé si del hilo telefónico de las ondas, a doña Teresa Freixas. ¿Qué tal está usted, doña Teresa? Hola, muy buenos días. Pues dadas las circunstancias podemos decir que bien. Dadas las circunstancias, efectivamente, porque vaya panorama que tenemos. Doña Teresa, el motivo de llamarla es, por supuesto, que nos cuente usted qué es ese manifiesto titulado Por un voto constitucionalista sin engaños, que se va a presentar mañana, y que usted ha sido una de las promotoras, pero entre los firmantes pues están César Antonio Molina, Antonio Resines, Francés de Carreras, Fernando Sabater, Rosa Díez, Arcadi Espada, Ricardo Álvarez Espejo, Mariano Gomá, bueno, muchísima gente que dice que, en fin, que basta ya de engañarse y que hay que ir a votar constitucionalista, lo cual excluye a algunos que toda la vida pensábamos que habían sido constitucionalistas, ¿no? Bueno, es que claro, este es el problema que tenemos. Si pensamos en muy poquito tiempo atrás, por ejemplo, cuando el golpe aquí en Cataluña en el 17, pues el PSC siempre había estado con nosotros, siempre había estado en primera línea en el Parlamento, en las manifestaciones, apoyándolo todo, pero de un tiempo acá, desde que el gobierno de Pedro Sánchez necesitó, podía haber habido otras opciones, pero optó por acordar con el secesionismo catalán programas, medidas, etcétera, para lograr investidura, para mantenerse en el poder, pues el PSC se nos ha desmarcado, se nos ha ido. Y lo que queremos evidenciar es que se vote lo que se vote, es decir, porque el voto es completamente libre y todo el mundo pues tiene que poder votar a quien decida, que si vota al Partido Socialista catalán, pues en el fondo lo que está haciendo es apoyar las opciones secesionistas, porque están pactando con ellos continuamente. El manifiesto pide claramente que no se vote al PSC, porque no es constitucionalista. Es claro, así, ¿no? Claro, se nos ha ido del constitucionalismo. Entonces, mientras continúe por esa vía,
pues evidentemente no vayamos a entregarles el voto a los secesionistas por vía indirecta, ¿no? Doña Teresa, los promotores del manifiesto son usted misma, don Nicolás Redondo Terreros, Miriam Tey, Sergio Fidalgo y Joaquín Villanueva. ¿Cómo surgió la idea del manifiesto? Pues la idea surgió porque veíamos que necesitábamos hacer esa advertencia. Seamos conscientes de en qué momento estamos. Seamos conscientes de qué significa votar en estas elecciones, porque es un momento crucial, no solo para Cataluña, sino también para España y para Europa. Tenemos las europeas a la vuelta de la esquina. Entonces, hay una cosa que a mí siempre me gusta recordar, y es aquello que Norberto Bobbio siempre explicaba, y era que el voto del ciudadano era muy decisivo, pero que lo que se tenía que procurar era el voto de un ciudadano informado, de un ciudadano consciente, y eso era muy importante porque con el voto se deciden las instituciones. De ahí la idea del manifiesto. Me agrada oírle citar a Norberto Bobbio, que es una de las figuras más interesantes de la vida política del siglo XX, un gran filósofo, un gran político, y además dentro de ese ala donde se daban cita la socialdemocracia y el liberalismo, y siempre luchando por regenerar las instituciones y evitar pues que alguien se dedique a prostituirlas, ¿no? Doña Teresa, como experta que es usted en derecho constitucional, ¿cómo va a acabar todo esto? Porque estamos viendo cómo en los últimos tiempos el Partido Socialista, por boca de Pedro Sánchez, pues está decidido a tirar por tierra todos los frenos y contrapesos que conforman un sistema constitucional. Estamos viendo una serie de amenazas al Poder Judicial, a los medios de comunicación independientes, y hay mucha gente a la que eso le da muchísimo miedo. ¿Tiene España, tiene nuestro Estado constitucional herramientas para defenderse de las pretensiones bolivarianas de acabar, por ejemplo, con la independencia del Poder Judicial? Bueno, ya me gustaría a mí tener la bola de cristal y saber cómo acaba, ¿no? Sobre todo a corto y medio plazo. A largo plazo esto no se sostiene de ninguna de las maneras, salvo que, digamos, el mundo evolucione de una manera totalmente negativa. Herramientas de defensa las tenemos, pero claro, ¿cuáles son esas herramientas de defensa? El Estado de Derecho tiene que ser defendido desde las propias instituciones, y así está regulado. Pues para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad se necesita que sean pues 50 diputados o 50 senadores. Para poder constreñir a una comunidad autónoma, el artículo 155 que se aplicó aquí en Cataluña, se necesita que lo plantee el Gobierno y que lo apruebe el Senado. Es decir, siempre los políticos son los que en primer lugar están llamados a defender el Estado de Derecho. Y de ahí el grave problema que tenemos ahora, cuando una buena parte del arco político, en vez de defender el Estado de Derecho y la democracia, lo que hace es irse por los cerros de Úbeda y de alguna manera deconstruir ese Estado de Derecho. Pero también la sociedad civil, y por eso hicimos ese manifiesto, también la sociedad civil está llamada a alzar su voz. La democracia no es solamente votar cada 4 años, significa también que la sociedad se movilice en defensa de esa democracia, que participe, que exprese su opinión. Y eso de una manera, digamos, pues lo más transversal posible. Si se fija usted, el manifiesto está formado por personas de muy distintas procedencias, no únicamente profesionales o sociales, sino también, digamos, podríamos decir, ideológicas. ¿Por qué? Pues porque pretende ser una llamada a reflexionar. Hay que defender el Estado de Derecho. Eso lo estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo en Europa también. Estamos, menos mal, insertos en Europa. Y Europa la tenemos realmente a nuestro lado. Y eso hay que de alguna manera pues ser conscientes de ello y pensar que, bueno, pues dentro de nada, en julio va a salir ya el informe sobre el Estado de Derecho de este año en la Unión Europea. Veremos cómo quedamos, porque es que cada vez estamos, de alguna manera, incumpliendo más indicadores de lo que tendría que ser el Estado de Derecho.
Pues doña Teresa, recordamos a nuestros oyentes dónde se va a presentar el manifiesto. Es en el Hotel NH Collection Constanza, en la calle Deu y Mata 69 de Barcelona. Mañana 7 de mayo a las 19 horas. Y quienes quieran, bueno, el presentador del acto será nuestro amigo don Antonio Robles. Para confirmar la asistencia hay que enviar un correo electrónico a la dirección, muy facilita, comiteconstitucionalista@gmail.com. Es así, ¿no? Así es, y muchísimas gracias por haceros eco de este evento, al cual invitamos a toda aquella persona que de alguna manera pues quiera contribuir a manifestar que hay que votar constitucionalismo, porque España lo necesita y Cataluña, desde luego, muchísimo más en estos momentos. Efectivamente, y el domingo hay que ir a votar todos. Cada no voto es una piedra contra el edificio constitucional. Muchísimas gracias, doña Teresa, y que se dé muy bien mañana la presentación del manifiesto. Pues muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que si hace algunos años nos hubieran dicho que iba a haber personas, muchas de ellas que provienen de la izquierda, diciendo que no se vote al PSC, que es un partido que no es constitucionalista, pues no nos lo habríamos creído, ¿no? O sea, el cambio que se ha producido en el Partido Socialista en los últimos años lo ha vuelto absolutamente irreconocible. Sí, el Partido Socialista y a muchos otros partidos y a una buena parte de la sociedad. Yo creo que España ha dado un giro que no solamente se ha ocurrido aquí, es parte también de un movimiento global no solamente de radicalización en términos de posición social y de daño a la convivencia, sino en lo que ha supuesto la pérdida de la intermediación, ¿no?, entre los ciudadanos y sobre todo los políticos, con ese papel fundamental que han hecho los medios de comunicación, pero no solo. Pero a mí me gustaría señalar una cosa que ha indicado Teresa, a la que le mando un saludo, respecto del cuánto y qué va a ser diferente en el próximo informe sobre el Estado de Derecho en España que hace cada año la Comisión, ¿no? Es claro que es cierto, cada año nos señalan más cosas, pero hay algunas que llevan señalándonos desde el principio, prácticamente, ¿no? Por ejemplo, lo relativo al Consejo General del Poder Judicial, en el que dejaban claramente establecido que había que cambiar la forma de elegir a los jueces. Por eso ese cambio entre medias que ha habido de, bueno, no, primero vamos a desbloquear y luego cambiamos la manera, es lo que es muy extraño y no va a salir adelante. Y de hecho, el comisario que ha aceptado esa función negociadora o dialogante, pues se ha quedado ahí en nada. Nosotros le mandamos una carta desde España Mejor al comisario, y no ha terminado de responder, solo dijo que bueno, que el mediador no era, que bueno. Pero yendo más allá, en lo que es el estado las indicaciones sobre Estado de Derecho y sobre los agujeros que tenemos. Claro que hay muchos, y uno de ellos, y de los más importantes, es precisamente la pérdida de la convicción por parte de la ciudadanía de que nos tienen que rendir cuentas los partidos políticos y los que se presentan a las elecciones como miembros de esos partidos políticos, y que una vez que ocupan un cargo de representación están representando, como dice la palabra, a todos los ciudadanos. En el caso de Cataluña, a todos los ciudadanos de Cataluña, los nacionales, a todos los nacionales. Pero el llegar al punto de hacer un manifiesto de una parte de la sociedad civil con un perfil muy asociado al constitucionalismo, diciendo que el partido que a nivel europeo es de los pocos del rango socialdemócrata o así llamados, que está gobernando, y que se diga que no es constitucionalista, es como decir que España, un Estado miembro de la Unión Europea que está gobernado por ese partido, está fuera del marco legal y de valores de la Unión Europea. Es que es completamente cierto. Es así. O sea, es que esto va más allá de una cosa dirigida a un partido. Es que está hablando del país, de un país que debería estar puntuando muy alto a nivel de la Unión Europea, está hablando de que está descalificado incluso de sus condiciones para ser parte del club. No se preocupe, Óscar Puente saldrá enseguida a dar la réplica y convencerá a Europa de que efectivamente estamos fuera de todo marco constitucional. Yo creo que a Óscar Puente le van a empezar a dar toques. Sí. Creo que su función principal al principio era esta, y de hecho... Embarrar. Sí.
pero yo creo que en este momento ya no aporta demasiado. Yo creo que esa labor de OZA ya no le hace mucha falta. Bueno, ahora es cuando tendríamos que empezar a hablar pues de Zapatero y de todas esas cosas que han estado pasando en estos últimos días, el PSC, su carácter no constitucionalista, yo puedo las decir locuras de Puigdemont. Una frase a eso, sí, por contestarte. No nos podemos olvidar que el Partido Socialista es un partido federalista, es decir, no podemos ahora echarnos las manos a la cabeza de que falta constitucionalismo en el PSOE. Es federalista, lo dice a la primera ocasión que puede, y este tipo de cosas pues obedece precisamente a ese ADN federalista. Pero se puede ser federalista respetando los mecanismos constitucionales, o sea, incluso se puede ser separatista respetando los mecanismos constitucionales, pero resulta que es que no los respetan. Pero es que la cabra tira al monte, es que el federalismo es compatible, es compatible con el marco constitucional adecuado europeo. Tiene un impulso independentista, tiene un impulso autonomista, tiene un impulso de segregación de España. Sí. Y ese impulso se ve, perdona que te haya cortado, pero es que cuando he dicho Zapatero, se ve precisamente en que Zapatero ha vuelto a ver su momento. Zapatero necesitaba rehabilitarse porque había quedado como un presidente un poco fracasado. En fin, su legislatura acabó como acabó y había quedado ahí, incluso para el Partido Socialista, como un presidente un poco, sin haber cumplido los objetivos. Y ahora ha visto su momento, y en ese momento él vuelve a sacar ese federalismo, por eso le va tan bien a Pedro Sánchez, porque donde Sánchez no llega, llega Zapatero. Entonces, entre los dos están un poco volviendo a ese... Pero no es federalismo, es confederalismo lo que están buscando. Sí, es muy diferente. Es muy diferente. Es confederalismo. Bueno, en lugar de hablar de Sánchez, que es la anécdota, pasemos a la categoría. ¿Por qué este libro de psicología de la incompetencia política, que tiene el precioso subtítulo de ¿Cómo y por qué nos gobiernan corruptos, inmorales, mentirosos o enfermos mentales? ¿Cómo se le ocurrió hacer este libro, don Gonzalo? Bueno, como todos los libros, yo creo que empiezan de una manera y terminan con otra, ¿no? Es muy difícil tener en la cabeza todo el libro y que te salga a la primera tal y como... Y aquí tengo a escritores que habéis publicado antes que yo y sabéis de lo que estoy hablando. El principio sí que lo puedo contar. El principio es que, precisamente por el trabajo que tengo, pues me estaba dando cuenta de que había que ponerle nombre a una realidad, y es que la realidad, en primer lugar, en todas las tertulias, rechazo absoluto a los políticos, insultos a los políticos, ningún político nos va bien. Cuando hacemos valoración de candidatos, valoración de líderes, no hay ninguno que sobrepase el 3 o el 3,5. Cuando hacemos análisis de la satisfacción con la democracia, más de la mitad de los ciudadanos están insatisfechos con la democracia. Cuando analizamos los datos del CIS de los últimos 20 años, resulta que la política y los políticos son el principal problema. Pero es que cuando analizamos el prestigio de las profesiones, que es un dato muy interesante, sobre todo analizando un poco la evolución en el tiempo, nos damos cuenta de que los políticos, ojo, son los últimos de más de 30 profesiones, solo por delante de los astrólogos. Es decir, que son los últimos. Claro, cuando uno todos los días está... Me parece injusto para los astrólogos. Claro, así entre usted. Cuando uno todos los días... Totalmente. Es injusto para las profesiones, porque no debería ser una profesión. Ese es el origen del problema. Entonces, claro, cuando uno pues está trabajando todos los días con ese material, dice, hay que poner nombre a todo esto. O sea, esto tiene que tener una causa, tiene que tener una teoría. Más allá de, bueno, es que los políticos, o que la política es un espectáculo, ¿no? Y como tal espectáculo, pues anima, ¿no?, a este tipo de cosas negativas y demás. No, tiene que haber una teoría un poquito más seria. Entonces, el primer capítulo analizo el problema. Hay un problema de prestigio de los políticos. El segundo capítulo lo dimensiona, desde cuándo, territorialmente, a nivel temporal y demás. El tercer capítulo, para mí, uno de los más importantes, es que creo que el enfoque ético ha fracasado y tenemos que darnos cuenta. El enfoque ético es el que dice que los políticos son malos pero podrían ser buenos. Es decir, que gracias a los tertulianos, gracias a la sociedad, podemos hacer que la política sea mejor. Por ejemplo, cuando tú has dicho lo de rendir cuentas, los códigos éticos.
pero es que creo que ese enfoque ha fracasado porque llevamos 3.000 años intentando hacer teorías sobre el político bueno y el político malo y no hemos llegado a que los políticos realmente nos sintamos orgullosos de ellos o puedan ser personas ejemplares. Y el cuarto capítulo, que es casi el final, antes del corolario, es que la teoría alternativa con la que hemos de empezar a trabajar es la teoría de que la patológica. No es original mía, la teoría patológica lleva ya unos cuantos años dando vueltas y viene a decir que no todos los políticos, lógicamente, lo que pasa es que si coges todos los casos y los pones uno al lado de otro, pues el dramatismo es mucho mayor. El enfoque patológico viene a decir, sobre todo con el enfoque de la tríada oscura, de que una mayoría de políticos, aquellos que no nos gustan, tienen rasgos de tipo maquiavélico, de tipo psicopático y de tipo narcisista, y que ese tipo de políticos son los que acaban siendo objeto de nuestra crítica. ¿Cuál es el corolario? El corolario es que la democracia todavía no puede hacerlo, pero que hay que empezar a decir que los políticos tienen que ser seleccionados por los partidos políticos. Es decir, el problema está en los partidos políticos. No puede ser que seleccionemos a un piloto de avión, no puede ser que seleccionemos a un militar, no puede ser que seleccionemos a un policía o que seleccionemos a un funcionario y que los políticos, en base al sagrado principio de que la democracia cualquiera puede ser elector y cualquiera puede ser elegido, dejemos en manos de los partidos, bajo otros criterios diferentes al de la excelencia, que acaben poniendo a personajes en primera fila cuando nunca debieron estar ahí. Vamos a ver, si esos políticos maquiavélicos, esos políticos psicopáticos llegan al poder, es porque tienen ventaja sobre los que no lo son, ¿no? Por supuesto, porque la propia tríada oscura, que es la que conjuga esos tres rasgos tan negativos, les justifica esa piel dura, esa fortaleza, esa ausencia de culpa, ese mentir sin tener ningún tipo de consecuencias morales para la persona que miente, y por lo tanto les hace estar muy por encima en cuanto a capacidad de influencia y capacidad de persuasión. Bueno, pues no les cuento qué es lo que el libro propone, pero vamos, sí les digo que el libro hace un repaso histórico a grandes psicópatas que nos han gobernado en la humanidad, y el problema que plantea pues es muy interesante. ¿Y cómo hacemos para compensar esa ventaja que tienen los políticos psicopáticos frente a los que no son psicopáticos? Tenemos que modificar el sistema de alguna manera. Usted decía que deben actuar como filtro los partidos políticos. Yo no sé si el sistema será ese, pero alguno hay que poner para que los políticos psicopáticos no partan con ventaja. Pero eso es imposible desde mi punto de vista, porque lo que tenemos, a mi parecer, que hacer para ser más fuertes a la hora de lidiar con una realidad que es prácticamente imbatible es ser consciente de eso, no pensar que un perfil psicopático, un trastorno de personalidad, como se llama ahora, como sabes, yo soy psicóloga de formación también, aparte de otras cosas, y yo creo que ese 1% de la población que es, como se llamaba antes, psicópata, tiene una capacidad mayor de alcanzar posiciones de poder, porque uno de sus rasgos característicos es la ausencia de empatía. Y la debilidad del ser humano está en la empatía. La vulnerabilidad viene porque te importen los demás o te importe el efecto. A esas personalidades no le importa, con lo cual tienen un valor añadido. Y si a eso le sumas esos rasgos narcisistas, manipuladores, que están en el mismo eje, claramente configuran un perfil mucho más poderoso a la hora de alcanzar el poder. Pero yo creo que otra de las debilidades que tenemos es que no acabamos de asumir que eso existe y que con esas personalidades hay que lidiar de una manera determinada. No puedes esperar que ese perfil de repente cambie o se convierta en sensible al día siguiente o que vaya a respetar un límite, porque no tiene límites. Ese saber y conocer que eso existe fortalece a la sociedad, porque sabe que tiene que lidiar con ello y va a llegar. En el caso nuestro, pues cuando se habla de, o se entiende o se asume que cuando dices que alguien tiene un perfil psicopático le estás insultando, pues es un error, porque estás describiendo unas características y tú tienes que saber como ciudadano, pero también lo tienen que saber el resto de sus ¿no? de los partidos o de los adversarios que tiene, y eso te permite saber
¿Cuántas ventajas puedes tener, por ejemplo, como país? Es decir, un enfoque de este tipo tan imparable, como país bien enfocado, se puede convertir en una oportunidad. Pero eso es difícil si lo que prima, que es lo normal, es el interés personal, ¿no? Lo que está usted describiendo al final nos lleva a lo de siempre, que en una democracia, cuando existen contrapesos, esos contrapesos permiten, entre otras cosas, pues evitar que alguien con una personalidad psicopática haga de su capa un sayo y destroce todo. Es decir, se le puede parar los pies. Claro. Por eso es tan grave lo que está pasando en estos momentos. Por eso los pesos y contrapesos exactamente son fundamentales. Los ciudadanos tenemos mucha culpa de todo esto porque no exigimos ejemplaridad. Antes decías que hay que exigir rendición de cuentas. Llevamos décadas diciendo que hay que exigir rendición de cuentas, pero no se acaba haciendo ninguna norma de rendición de cuentas, absolutamente ninguna. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho. La mentira es lo que subyace a todo el libro y a todos los trastornos y a todos los rasgos que describo en él, ¿no? En ningún momento la mentira está penalizada en política. Nosotros asumimos que la mentira forma parte del espectáculo político y lo convertimos en anécdota. Eso es un precio que asumimos que vale, es un precio, ¿no?, que asumimos, pero sí. ¿Por qué motivo la mentira no la consentimos en nuestra ética personal, privada? A nuestros hijos no les educamos en la mentira, todo lo contrario. No le consentimos una mentira a un amigo, no le consentimos una mentira a una pareja, no consentimos una mentira en ninguno de nuestros contextos. Y sí los consentimos en la política. Por eso insisto, hay un capítulo entero. Hay una frase muy bonita de la película Johnny Guitar, que es aquella que dice: miénteme y dime que me quieres. Parece que es lo que muchos electores dicen al político, ¿no? Sí, pues efectivamente. Entonces al final vamos a dos aspectos que para mí son centrales, ¿no? Uno es la falta de normas en los partidos políticos, donde personajes con los trastornos de personalidad que mencionas pues se mueven como pez en el agua, porque al no haber normas, esa inteligencia o ese maquiavelismo, ¿no?, de no sentir culpa y poderse mover y trepar y ser desleal y alcanzar siempre mayores cotas de influencia y de poder en los partidos políticos sin normas es el campo de juego ideal. Y luego que los propios ciudadanos no sabemos poner límites y lo delegamos en las normas éticas, en los partidos. El libro es un canto a un imposible. Es verdad que es un imposible. Hoy yo creo que dentro de 20, 30, 40 años no va a ser imposible, va a ser necesario. Es un canto a esa sensibilidad, es decir, no podemos consentir que los políticos nos mientan y nos mienten todos los días. Bueno, doña Beatriz Becerra se tiene que ir, que tiene otro compromiso, no se puede quedar a este último trocito de tertulia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer. Y ya sabe don Luis que yo sigo en Málaga disfrutando de muchas cosas que ofrece aquel entorno, pero ahora ya estoy en Madrid de una manera, en fin, habitual, muy frecuente, y además disfrutando mucho también de esta vuelta a la capacidad de estar donde hay que estar, ¿no? Así que pues, encantada y muchísima suerte en esta gran aventura. Muchísimas gracias, doña Beatriz. Y vamos a terminar nosotros, si a ustedes les parece, pues ya yéndonos de la categoría a la anécdota. La categoría, pues don Gonzalo Adán, en su libro Psicología de la incompetencia política, pues analiza por qué y cómo nos gobiernan corruptos, inmorales, mentirosos o enfermos mentales. Es un ensayo donde analiza pues cuál es el problema que en estos momentos tenemos con los políticos, cuáles han sido las plasmaciones de ese problema a lo largo de la historia y el por qué hemos llegado a esto y qué podríamos hacer para salir de ese estado. Pueden ustedes entrar en internet y lo ponen Gonzalo Adán, Psicología de la incompetencia política, y lo pueden ustedes comprar online. Yendo de la categoría a la anécdota, vamos un poquito con Pedro Sánchez, ¿no? Vamos a ver, yo cada vez tengo una sensación más rara con lo que está haciendo este hombre, porque nos salió con el rollete de sus 5 días de reflexión para tratar de, durante esos 5 días, movilizar a la sociedad para apoyarle. Y resulta que pues la sociedad, lejos de apoyarle, le ignoró completamente. No pudieron reunir más que a 4 o 5 mil personas delante de Ferraz.
Eso, un partido que en Madrid tiene cerca de 1 millón de votos en las últimas elecciones. Pues no parece que ni sus votantes tuvieran mucho interés en que Pedro Sánchez se quede. Con lo cual, cuando ha vuelto de su falso periodo de reflexión, pues ha empezado a hacer una gira por los medios amenazando a jueces, amenazando a periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya empieza a dejar una sensación un poco rara, porque claro, el que quiere dar un golpe bolivariano, pues lo da, pero no se dedica a ir amenazando por los medios. Es que parece como si estuviera diciendo: dejadme en paz de acosarme con la corrupción, porque estoy todo loco y me cargo a los jueces y a los periodistas. Oiga, pues venga, adelante, presente usted sus leyes bolivarianas y aténgase a las consecuencias, ¿no? ¿No está amenazando demasiado como para resultar creíble? Es decir, a mí me está dando una sensación de debilidad en estos momentos. Pedro Sánchez cada vez mayor. Hombre, yo creo que la maniobra esta que hizo con los 5 días de reflexión es increíble en el sentido de que la gente, si dimite, ya viene dimitido de casa. Me refiero que ya has decidido irte y te vas de un trabajo o de una actividad, ¿no? Él está amenazando a los medios no afines, está yendo, por supuesto, a darse unos masajes evidentes, ¿no? No hay más que ver a qué sitios ha ido, ¿no? A Televisión Española, a la SER, al País, es decir, su ambiente, ¿no? Su nicho ecológico, ¿no? Yo creo que él lo que está haciendo es intentar mantener prietas sus filas, que sabe que son muchas, ¿eh? No olvidemos que aquí que hay un reputado demóscopo, que no me salía la palabra. Todos sabemos que el PSOE, aunque ponga una gallina como candidato, los 100 escaños prácticamente están siempre asegurados. Entonces, de algún modo, él lo que ha hecho es pues intentar mantener unido al partido, porque sabe que es una maquinaria muy potente, que con una red clientelar muy amplia y con mucha implantación territorial. Hasta en el último Villorrio de España hay un concejal del PSOE. Entonces, de algún modo, creo yo que esta maniobra es pues para fortalecerse de algún modo, victimizarse, que es algo que funciona muy bien, porque de lo que hablábamos antes, el tema psicológico es muy, muy complejo y los problemas, que yo no he leído el libro, por supuesto, todavía, pero muchos de los problemas que parecen actuales son antiquísimos. Ya lo decía Platón, dice: cuando un barco se estropea llamamos un armador, cuando hay un edificio que se va a caer hay un arquitecto, cuando se habla de la ciudad hablamos todos, es decir, políticos somos todos, ¿no? Medios de control debe haberlos, pero luego el ascenso, porque yo creo que engranaría un poco con el libro, de Pedro Sánchez, al cual se le atribuyen patologías, narcisismo, egolatría, etcétera, etcétera, solo es posible en unas condiciones mínimas que le ofrece el común, la población. Hitler, que no sé si aparecerá en el libro, me imagino que sí, no soy adivino, no soy astrólogo. Claro, Hitler, yo he visto muchos documentales donde se presenta como un loco como desvinculado. No, perdón, la sociedad alemana tenía ya muchos de los contenidos ideológicos que exacerba Hitler perfectamente asumidos. El antisemitismo desde Lutero, luego el intento de venganza sobre las condiciones que se le imponen tras la Primera Guerra Mundial. Eso es un caldo de cultivo donde efectivamente un individuo de las características tan concretas como Hitler puede subir. Quiero decir con esto que los políticos no están en su torre de marfil, por mucho que lo parezca, sino que tienen muchísimos apoyos, y que políticos somos todos los ciudadanos. Todo ciudadano, la famosa idea del zon politicón, ¿no? Todos somos políticos en el sentido de que vivimos en ciudades, en el sentido de que tenemos unas instituciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es lo que explica el mantenimiento. Somos al menos en parte responsables de ¿a quién ponemos arriba? Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Al margen, por supuesto, de que luego hay una serie de pactos, que es un poco lo que estamos intentando dilucidar hoy, que va a pasar a partir del domingo, ¿no? Pero claro, digamos que el reparto de fichas lo están dando los votantes el domingo en las urnas. E incluso los que no votan también es una acción política, como usted decía hace un rato. Entonces la cuestión es mucho más compleja, me parece. Bueno, hemos tocado dos temas. Voy a intentar dar mi opinión sobre los dos. Sobre Pedro Sánchez, yo también tengo una teoría alternativa a la mayoritaria, ¿no? Que es que esto ha sido producto de algo muy calculado y algo como estratégico, porque tendemos también muchas veces a los políticos duros atribuirles un exceso de astucia que a lo mejor nosotros no tenemos, ¿no? Y entonces es más atractivo decir, no, que esto ha sido
objeto de algo tremendamente calculado y poco menos que de personas muy inteligentes y que están muy alejadas de nosotros. Yo creo que, insisto, como teoría alternativa y polémica, que ha perdido el control. Es decir, Pedro Sánchez ha mantenido el control dentro de su patología relativa. No voy a ser yo, desde luego, el que etiquete de patología clara a Pedro Sánchez, pero sí que tiene rasgos que nos ha llamado la atención a todos. Dentro de ese síndrome, él no ha perdido el control en ningún momento de las dos legislaturas. Esta vez lo ha perdido. Y esa pérdida de control que se nota en el cual, pues por ejemplo, desapareciendo literalmente, escribiendo la carta, desapareciendo 5 días, viendo a ver al rey cuando eso estaba totalmente fuera de toda lógica institucional, y ahora, como bien estáis diciendo, este paseo por los medios intentando recuperar algo de control. Para mí este paseo es otra forma más de mostrar que ha perdido el control y aún no lo ha recuperado. Es decir, él quedó desbordado por una situación que no sé muy bien cuál es, si fuera de su mujer o no. Quizá haya sido la toma de conciencia de que la legislatura ya no podía ir más hacia adelante. Pierde el control, dice que se va a ir 5 días. Y ahora intenta, con este paseo de los medios, con el ataque a los medios de comunicación y, por supuesto, con esas palabras que él de vez en cuando crea, con la máquina de hacer lodo, ¿no? Que es lo que ha creado ahora, intentar un poco decir, bueno, si lo hice, lo he hecho porque hay un buen motivo y porque soy muy astuto y muy inteligente. Pero sigue con el control sin recuperar. Y esto enlaza va improvisando día a día. ¿Perdón? Va improvisando día a día. Pienso que sí. Y por eso pienso que se ha tenido que pegar a Illa para intentar que le llegue algo de la victoria de Illa a él, intentar recuperar, porque el objetivo, desde luego, es Cataluña, pero hay un objetivo grande que es las europeas. ¿Por qué? Porque ante una repetición electoral de las generales, que no hemos hablado de ella, pero que es una de las consecuencias quizá más probable todavía que la de repetición electoral en Cataluña, él necesita en las europeas estar empatado o por encima del PP, cosa que hoy por hoy está a años luz de que ocurra. Por lo tanto, pues esa necesidad le va muy bien Cataluña. Si ya saca 42, él dirá, ha sido gracias a mí, gracias al PSOE, gracias a mi astucia, ¿no? Y creo que no, creo que el control lo sigue perdiendo, creo que lo que está diciendo está fuera, es impropio de un presidente del gobierno, y todas las declaraciones que estoy leyendo me parecen impropias, incluso de su propia trayectoria de los últimos años. Una última cosa, y esto es una pregunta dirigida al demóscopo. El amigo Tezanos, por Dios, ¿Tezanos es falta de empatía lo suyo o es simplemente que no tiene ningún escrúpulo? Porque... Bueno, claro, yo me he pasado muchísimo tiempo, años ya, porque es que el caso Tezanos ya dura años, ¿no? Hablando, bueno, mal, criticando, ¿no? La gestión del CIS de Tezanos. Ahora he cambiado un poco el foco, y para mí el foco ya no es Tezanos, es cómo es posible que el presidente del gobierno mantenga a Tezanos. Ese es el problema. ¿Y por qué creo que lo mantiene? Porque creo que se entienden perfectamente, porque creo que hablan el mismo idioma y porque creo que tienen el mismo estilo. Y a los dos les va muy bien que exista el otro. El CIS está absolutamente demostrado empíricamente, experimentalmente, matemáticamente, estadísticamente, incluso con la prueba del algodón del paso del tiempo, de que todos sus pronósticos estaban manipulados para intentar favorecer al PSOE, intentar perjudicar a la derecha, a veces más al PP, a veces más a Vox. ¿Cómo es posible que cuando ya ha quedado en evidencia, es decir, ya hemos pasado de pantalla, no es que parece que Tezanos va mal, no, es que ya sabemos que va mal, Pedro Sánchez lo mantenga? Es ahí donde está el foco ahora. ¿Y por qué está el foco? Porque se necesitan los dos dentro de esta pérdida de control. Bueno, a ver, antes de ir al momento de los oyentes, bueno, ¿iba usted a hacer alguna precisión, don Iván? No, yo creo que que son tal para cual, y que la estrategia de Sánchez, yo creo que está, pues no me gusta la palabra, que está demasiado de moda, la polarización, el maniqueísmo entre buenos y malos, el muro, vamos, ahí está la clave, en el muro. Bueno, ¿les gusta a ustedes esta tertulia? ¿Les gusta este programa? Pues pueden ayudarnos a seguir ampliando formas de oírnos
a ampliar horarios y a que podamos llegar lo antes posible al máximo número de personas. ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar? Pues lo primero de todo, escuchándonos y explicando a otros cómo escucharnos. Pero si quieren ir ustedes un poquito más allá, pues tenemos un club de amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, del que se pueden ustedes hacer socios entrando en clubdeamigos.eltorotv.com o llamando al teléfono 91 616 24 64. ¿Qué hacen ustedes si se apuntan como socios al Club de Amigos del Toro TV? Pues ayudarnos a poder sacar adelante este medio de comunicación, esta cadena de radio generalista. Nosotros, en justa correspondencia, pues tratamos de devolverles un poquito. ¿Cómo? Pues por ejemplo, consiguiendo ofertas de productos comerciales para los miembros del Club de Amigos, por ejemplo, esos descuentos que tienen ustedes con algunos de nuestros anunciantes, organizando cosas como por ejemplo la visita guiada que hay el próximo 9 de mayo para los socios del Club de Amigos del Toro TV al Museo de América, o como por ejemplo la conferencia que hay el martes 14 de mayo por parte del doctor Luis Gutiérrez Serantes sobre la hipertensión, o por ejemplo la presentación para los socios del Club de Amigos del Toro TV que haré de mi libro Yo el difamado sobre Fernando VII el próximo 22 de mayo a las 6 de la tarde. ¿Cómo pueden ver ustedes todas las actividades que tenemos programadas para los miembros del club? Pues muy fácil, entran ustedes en clubdeamigos.eltorotv.com, ahí pinchan en agenda y tienen todas las cosas programadas. Y por cierto, ya que hablo de mi libro y como no tengo abuela, pues tendré que ser yo el que haga propaganda, próximo jueves 9 de mayo, es decir, este jueves, a las 7:30 de la tarde, presentación de mi libro en el Centro Riojano, aquí en Madrid. Y el viernes 10 de mayo, presentación del libro en Zamora, de la mano de el club del periódico La Opinión de Zamora. Y nada, pues les espero a todos ustedes allí para hablar largo y tendido de esa figura Fernando VII, que ya fue hace 200 años objeto de todos los bulos lanzados por los progres. Porque si se piensan ustedes que los progres solo lanzan bulos ahora, vamos, es que no se han parado ustedes a mirar la historia del pasado. Son insaciables. Hace 2 siglos ya estaban lanzando bulos como locos y en el libro los desmonto. Hacemos una breve pausa publicitaria, creo, y vamos a conocer la opinión de los oyentes. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, deberías tomar DHA. Pero ten en cuenta que no todos los omega 3 son iguales. El DHA de Mederi Nutrición tiene el sello IFOS, máxima certificación de pureza y calidad. Encuentra el DHA puro en mederinutrición.com. Sintoniza la libertad en tu radio.
Radio Libertad. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, le traigo los comentarios de esa libre encuesta que hemos lanzado esta mañana y que en este caso pues preguntaba lógicamente por las elecciones en Cataluña. Estamos hablando largo y tendido durante esta mesa de tertulia pues de esos sondeos, de los resultados, y la pregunta era la siguiente: ¿quién cree que será la primera fuerza constitucionalista en Cataluña en las elecciones de este domingo? Cuando decíamos fuerza constitucionalista limitábamos ya un poco las posibilidades que había dentro de esta encuesta. Citábamos a PP, a Vox, a Ciudadanos y la última, no lo sé, que puede ser porque no tiene claro quién va a ser la primera o porque no sabe muy bien quiénes son constitucionalistas y quiénes no, porque una cosa es lo que dicen y luego otra cosa es la que hacen. Pero bueno, en fin. De momento va ganando con un 82% de los votos en la libre encuesta. La opción de Vox le sigue, pero un poco lejos, con un 11% de los votos la del PP. Así que hay muchos que creen que la primera fuerza constitucionalista en Cataluña en las elecciones de este domingo va a ser Vox. Les comento esto en Twitter. ¿Y las otras dos opciones? Y las otras dos opciones, Ciudadanos en un 1%. Hay un 1% que piensa que la primera fuerza constitucionalista va a ser Ciudadanos este domingo. Igual es que no han entendido bien lo que es el enunciado de la pregunta, pero... No, o es gente optimista. O gente muy optimista también. Igual es Edmundo Val también votando. Ah, no, que ha sacado una nueva formación, ¿no? Ah, pero que va de último en la lista porque luego él se va a presentar a nivel nacional. Bueno, estas cosas que pasan. Y la cuarta opción, la de no lo sé, un 6%. Y ese no lo sé, ya les digo que puede ser o que no sabe bien cuáles son las formaciones constitucionalistas o que no sabe dar un pronóstico. Yo creo que eso es un voto muy honesto. Bueno, dice, sí, pues no tengo ni idea, ¿no? Hay todavía un concepto de cuando ganó Arrimadas, de cuando ganó Ciudadanos, hace no tanto tiempo, quedó un poco el titular del constitucionalismo gana con Ciudadanos a la cabeza. Entonces quizá todavía quede algo de ese recuelo. ¿no? De ese recuerdo. En plan de ese, como se suele decir, ¿no? Siempre queda rescoldo ahí, una cosa, en fin, emotiva. Bueno, qué gran oportunidad perdida. O sea, si es que ganó las elecciones allí. Ya nos hemos olvidado, pero... Sí es. Fue histórico. En fin. Me gusta pues mucho se puede volver a ganar, a movilizarse todos el domingo. Qué caramba. Me gusta mucho esto que ha dicho Gonzalo del recuerdo, ¿no? De esa memoria, porque es que a veces los electores, los votantes, tienen la memoria muy corta. Voy con comentarios que han ido sacando pues a través del chat de Radio Libertad en YouTube, a través del chat del Toro Televisión en YouTube y a través de los comentarios de Twitter, ahora llamado X, en los que se habla también, por ejemplo, de la memoria, de la corta memoria que tenemos los españoles. Voy a empezar con resultados. Deja el comentario de Misache, que nos deja en el chat de Radio Libertad en YouTube el siguiente comentario: creo que con el cinismo y poca confianza por los antecedentes del PP en Cataluña tengo un presentimiento de que Vox va a despegar, y quizás eso es lo que apuntan las encuestas de esta última semana de campaña, que va a ser crucial en Cataluña. Fernando David Ruiz Cañas, también en el chat de Radio Libertad en YouTube, dice: escuchando las declaraciones de Feijóo, da la impresión de que en España hay un Sánchez en el PSOE y un Sánchez en el PP. Cosas que parecen como muy similares, ¿no? Los mensajes que lanzan desde uno y otro partido. María Castellón dice: es increíble que voten al PP, a Illa, que cobraba comisiones de mascarillas que no valían mientras la gente moría por no tener nada. Por ahí voy, por esos tiros de la memoria corta que tiene a veces el votante. Dice al PSC, ¿no? ¿Se refiere? Sí, al PSC, al PSOE de Illa. En el chat del Toro Televisión en YouTube, dice Santiago Romero, bueno, más que decir, es muy crítico con el PSOE, añade: 5 décadas dedicadas al saqueo sistemático de este país, dedicados a robar cuanto ha sido posible. Claro, es que con esos precedentes, ¿no? Hay según qué marcas que es complicado votarlas. Comentarios en X, en Twitter. Manuda64 dice: bulos, corrupción, fango.
No se quede corto en la crítica, don Luis. PP y PSOE van en el mismo saco. Hay quien considera que usted ha sido un poco tibio, quizás. No, vamos a ver. El PP, no soy precisamente un fan, y el PP pues me desespera en infinidad de ocasiones. Ahora, en cuanto a capacidad de hacer el mal, el PSOE le da 100.000 vueltas, porque son profesionales. Es que el PP, encima, por ejemplo, cuando se mete con casos de corrupción, pues encima lo hace así como con timidez. Yo creo que, pues eso que hablábamos antes, que conservan un resto de empatía para con el ser humano, y dice, jolín, a ver si me pillan, qué horrible. Llega el PSOE y se pone ahí a saco. ¡Guau, guau, guau! O sea, no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, no seamos injustos. Yo quería comentar una cosa al hilo de esto de ser blando o duro. En las tertulias siempre te dicen, mete caña. Y yo muchas veces digo, ¿y qué querrán que hagamos para meter más caña? ¿Estrangular en directo a un tertuliano? Es curioso esto de meter caña o no meter caña, ¿no? Claro que bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias a aquellos de ustedes que han estado participando en nuestra encuesta y en los foros que tenemos en YouTube y en Twitter. Muchísimas gracias a don Iván Vélez. No sé si vuelve usted ahora para Cataluña para seguir con la campaña. No, ahora ya me quedo. Bueno, tengo que ir mañana a Zaragoza y tenemos cositas con Denaes, estamos pergeñando cosas y pues quizás hasta el fin de semana allí en Cataluña. No lo sé. Don Gonzalo Adán, muchísimas gracias. Estaremos atentos a la encuesta que sacan ustedes los de Sociométrica en El Español hoy, ¿no? A última hora de la tarde. En el último minuto que se pueda, que esta ley que nos han puesto tan rara, porque nos vamos a hacer todo menos hacer encuestas. Si no dejaran hacer nada, pues estaría bien. Todos podemos descansar una semana, menos los políticos en campaña. Pero se puede hacer de todo menos publicar encuestas. Eso es lo que no acabamos de entender. Ridículo. Bueno, ¿nos esperan sorpresas esta noche? Bueno, habrá alguna cosa un poco diferente a la media de encuestas, sí. Hemos corregido de hecho, ahora salgo de aquí y me voy a corregir las últimas encuestas y por lo que he visto esta mañana tengo la sensación de que vamos a publicar algún movimiento un poco diferente a la media de encuestas. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Un placer.